Levantemos, hermanos, nuestras manos, que Cristo en este día nos quiere bendecir. Levantemos, hermanos, nuestras manos, que Cristo en este día nos quiere bendecir. Y le abramos nuestros corazones, y verás cómo Él te bendecirá. Y le abramos nuestros corazones, y verás cómo Él te bendecirá. Levantemos, hermanos, nuestras manos, que Cristo en este día nos quiere bendecir. Levantemos, hermanos, nuestras manos, que Cristo en este día nos quiere bendecir. Y le abramos nuestros corazones, y verás cómo Él te bendecirá. Y le abramos nuestros corazones, y verás cómo Él te bendecirá. Y queridos y amados hermanos, tengan todos ustedes muy buen domingo. Hoy celebramos la misa en favor de todos nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo lo que podemos imaginar, esté con cada uno y todos ustedes. Que así sea. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu Santo que hemos recibido. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanzas del maligno. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo que la arrojara al agua para remediar su esterilidad. Concédenos, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla de sal y de agua, sea ahuyentado el poder del maligno, y nos proteja siempre la presencia del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acompañamos este momento de la asperge dominical para pedir perdón por nuestros pecados por medio de la alabanza. Ven a mí, quiero hacerte descansar, dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven a mí, quiero hacerte descansar, dice Cristo invitando al pecador. Si tu carga es tan pesada que no puedes, hijo mío, dame hoy tu corazón. Te damos gracias, Señor, porque una vez más has tenido misericordia de nosotros pecadores, has derramado la gracia, el poder y la unción de tu Espíritu Santo, purificándonos para presentarnos ante el Padre santos e irreprensibles. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Dios y nuestro amigo. Oremos. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de su reino. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos y amados hermanos, nos disponemos atentamente a escuchar el mensaje de la palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, el alma reconforta. El testimonio del Señor es verdadero, sabiduría del humilde. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Hacemos lectura en el libro de Éxodo. Así habla el Señor: no maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda y al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y os mataré con la espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dineros a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacemos el salmo responsorial y respondemos: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Tú eres mi roca, mi baluarte y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Eres mi Dios y la montaña donde me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora y mi alcázar. Yo invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Respondemos: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea glorificado mi Dios y mi Salvador. Él concede grandes triunfos a su rey y tiene misericordia de su ungido. Respondemos: yo te amo, Señor, mi fortaleza. Hacemos la segunda lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya sabéis cómo procedimos cuando estuvimos allí a vuestro servicio, y vosotros, a la vez, imitasteis nuestros ejemplos y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo.
Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y en Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que tenéis en Dios. De manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo me habéis recibido y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos y amados hermanos, nos disponemos a escuchar con gozo y con alegría del corazón el anuncio del Santo Evangelio. Y vamos a cantar para preceder su anuncio. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. De bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Aleluya, dice el Señor, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará e iremos a él. Aleluya. El Señor está con ustedes, Y con tu espíritu. que así sea. Inicio y proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura de estos santos evangelios sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. Amén. A pesar de que hace muchos años atrás se escribió este libro del Éxodo, hoy en día está vigente esta triste y lamentable realidad. Dice el Señor: no maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda y al huérfano. Si les haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor, entonces arderá mi ira y os mataré con la espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. ¿Y a qué se refiere precisamente y puntualmente la palabra del Señor? A la práctica de la injusticia. En estos tiempos también hay mucha injusticia. Entonces el hecho está de volverse al Señor con una actitud de verdadero y sincero arrepentimiento, para que Él revierta lo que aquí dice y promete: su ira, es decir, su enojo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el hecho está de que todos nosotros debemos presentarnos a Dios en una verdadera actitud penitente, para que el Señor nos limpie, nos purifique, nos perdone y podamos volver a la vida en el Espíritu. Dice: si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. Es decir, prestar el dinero al necesitado sin aprovecharse de eso, simplemente como un gesto de amor y de caridad, de compasión, comprendiendo
la situación por la que el hermano está pasando. Si tomas prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Es decir, de darle el vestido, la cobertura al necesitado. Pero no solamente el hecho del cobijo, de una prenda, de una ropa, sino el hecho de la contención, de la palabra, del consejo. Esto es lo que se debe desprender de todo corazón convertido a un Cristo vivo y resucitado. No solamente conformarnos con lo que le podemos dar en una cuestión, digamos, de mercadería o de ropa o inclusive de dinero, sino con la actitud con la que el mismo Jesucristo recibía a estos hermanos en su tiempo. De esa manera, la ofrenda o la recompensa, como quiera llamarlo, ¿no? Esa entrega que le hacemos al hermano necesitado va impregnada con esa bendición, con la bendición del corazón convertido al Dios de la vida. La antífona del Salmo dice: yo te amo, Señor, mi fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, nuestro alcázar, nuestro refugio, donde nosotros podemos acampar y estar seguros de las acechanzas del enemigo. Pero tenemos que generar ese hábito, el hábito de buscarlo al Señor en todo momento y con mayor insistencia en los momentos apremiantes de nuestra vida, pero siempre buscándole. En la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica dice: hermanos, ya sabéis cómo procedimos cuando estuvimos allí a vuestro servicio, y ustedes a la vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Y lógicamente que también en estos tiempos vivimos con muchas dificultades. ¿Y de qué manera recibimos la palabra? ¿De qué manera acogemos esa semilla que es la palabra del Señor? Realmente sentimos el influjo, sentimos el impacto, nos sentimos asistidos por la gracia, como dice aquí, del Espíritu Santo. Y de esa manera vamos a ir sobrellevando y de a poco superando toda situación de adversidad, toda situación de enfermedad, toda situación de indigencia, toda situación que nos aborde y nos haga sentir ese impacto. Pero también Pablo dijo en una de sus epístolas que él estaba acostumbrado a vivir teniendo como en la escasez. Es decir, él estaba habituado al no tener o al tener. Y no por eso presentaba una queja delante del Señor, sino acción de gracias por haber aprendido y de esa manera ejemplificar, no solamente con la palabra, sino también con el testimonio, con la verdadera y auténtica actitud por la situación que le había tocado pasar a él. Entonces, cuando nosotros nos abordan ese tipo de situaciones, ¿qué tenemos que hacer en vez de quejarnos? Agradecerle a Dios, porque vamos a tener la posibilidad de ayudar a otros hermanos que puedan luego pasar por una situación semejante a la que nos ha tocado pasar a nosotros. Entonces dice, con la alegría que da el Espíritu Santo, es decir, para nada tristes ni quejosos, sino alegres, y que no es fácil si se desprende de nuestra propia carne, de nuestra propia frágil y vulnerable humanidad, pero cuando se desprende del interior, cuando sentimos la gracia del Espíritu Santo, lo hacemos justamente con alegría. Lo mismo que dice el Señor cuando ayunamos, ¿no es cierto? Que no pongamos la cara como que santo que se nos ha pasado el día, sino
Dice el Señor que nos unjamos con perfume, con el óleo, que pongamos una cara de alegría esperanzadora para contagiar a otros y a su vez para no dar evidencia de que estamos ayunando. Entonces, de esa manera se manifiesta el amor del Señor, se manifiesta el poder del Espíritu Santo al oferente. Dice, así llegaste a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos modelos cristianos. Modelos cristianos en nuestro entorno familiar, modelo cristiano en nuestro entorno laboral, modelo cristiano en la comunidad, en el barrio, donde sea, pero siempre modelo cristiano al fin. Y justamente que esto se va logrando en la medida en que vamos conociendo al que ha venido a dar vida y a darle en abundancia. Al que ha venido para que copiemos de Él, para que imitemos de Él y seamos verdaderos y auténticos testigos del Señor. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y en Acaya, y en todas partes se ha difundido la fe que tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Qué grande y maravilloso, ¿no? Yo creo que es el tesoro más grande que podemos atesorar, que podemos albergar en nuestra vida, en nuestro corazón, y es la fe. Esa fe consecuente, esa fe firme en la roca, en el autor y consumador de la fe, Jesucristo el Señor. Y esto es lo que debemos transmitir. Cuando decimos una palabra con esa convicción, con esa firmeza, con esa seguridad, porque es palabra de Dios. Y de esa manera la palabra va a cumplir su cometido en el corazón y en la vida de quien la está necesitando. De manera que no es necesario hablar de esto. Dice, ellos mismos cuentan cómo me habéis recibido y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, el que nos libera, el que nos sana, el que nos cura, el que nos perdona, es Jesucristo el Señor. Entonces tenemos el camino abierto, mis queridos y amados hermanos. ¿Qué esperamos para buscarlo al Señor? ¿Qué esperamos para tener ese encuentro personal con el Dios de la vida? A través de la palabra, a través de la celebración eucarística, en todo aquel oficio religioso que se pueda presentar como oportunidad. Pero es necesario que generemos ese clima espiritual en el corazón de cada uno de nosotros, para que también sea el que se difunda en la familia, para que estemos orando, para que estemos pidiendo, para que estemos suplicando en estos tiempos de tanta miseria y de tanta necesidad. Pero es necesario creer. Al que cree todo le es posible, dice el Señor. Y aunque veamos que las cosas se presentan de una manera desfavorable, tenemos que perseverar, tenemos que ser constantes. De esa manera se ejercita nuestra fe. De esa manera nuestra simple y sencilla oración se transforma en un gemido, en un clamor, en una súplica. Algo fuera de lo acostumbrado y de lo común. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Libre de todo temor, libre de toda vergüenza, de toda timidez. Tenemos que explayarnos en ese sentido como verdaderos cristianos, sin importarnos lo que pueda decir la gente. Sabemos que quien nos mire y quien nos juzga es el Señor. Entonces, decimos ser cristianos, pues demostremos en los hechos, en la práctica, de que realmente en nuestro corazón tenemos a un Cristo vivo, que está presente, que se ocupa de nosotros. No es un Dios ausente, como muchos filósofos por ahí afirman, diciendo de que si Dios existiera, estas cosas no pasarían. Y cuán equivocado están, ¿no? Porque estas cosas suceden por el egoísmo, por la maldad del ser humano. Solamente por eso.
Entonces roguemos y pidamos para que podamos imitar el ejemplo de estos hermanos en aquellos tiempos en que la palabra del Señor era difundida por el apóstol, en este caso puntual en Tesalónica. Dice, lo importante es eso, sentirnos liberados y amparados por el Señor. En el Evangelio de hoy dice bien claro, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, les preguntó para ponerlo a prueba. Es decir, ellos buscaban la forma de confundirlo al Señor, buscaban la forma de enredarlo al Señor. Pero, claro, ellos creían que era un hombre común y corriente. Su apariencia así lo testificaba, pero en lo interior era Dios manifiesto, el Verbo que se hizo carne. Y por eso siempre tuvo la respuesta adecuada, que no tenía forma de revertirse por parte de quienes lo ponían a prueba. Y dice, en ese lugar hay uno de ellos que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús les respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Entonces, se supone, se deduce, que si uno ama a alguien, mal puede pretender perjudicarle, hacerle daño, todo lo contrario. Brindarse, abrirse, donarse, entregarse para el servicio. Para eso nos ha puesto el Señor. No para que otros nos rindan pleitesía, nos rindan honores, nos hagan placas, nos hagan monumentos, como acostumbra el mundo. Si sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, a donde nosotros pertenecemos, al reino de Dios. Entonces, ¿para qué hacer tanto alarde o pretensiones para ver si figuramos en una placa aquí en este mundo, en la tierra? Como muchos pretenden, como muchos quieren lograr. Entonces, la actitud del cristiano debe ser siempre una actitud desprendida, una actitud servicial, una actitud de entrega, desprendida de lo más íntimo del corazón, porque es lo mejor que podemos entregar, es el tesoro más grande que ha puesto el Señor en nuestra vida, y de ese tesoro tenemos que dar. Lo que hemos recibido de gracia, dice Pablo, lo tenemos que dar de gracia. Y cuánto más en estos tiempos, y no le digo después, post pandemia, cuánto necesita ser preparado nuestro corazón, mis queridos y amados hermanos, con el temple aplomado del Espíritu Santo, porque vamos a ver mucha miseria, mucho sufrimiento, mucha injusticia. Entonces, ahí tenemos que acudir, ahí tenemos que recurrir nosotros como cristianos para ayudar, no tan solo dando de lo que tal vez tengamos un poco más, sino de lo que es nuestro para compartir, como era en los primeros tiempos de la iglesia. Todo lo tenían en común. Sin embargo, hoy, o hace mucho tiempo atrás, estas cosas no se ven. Entonces, ¿eso qué es lo que es? Práctica de qué? De la injusticia. Y donde hay injusticia, no se puede pretender, o no podemos pretender, que Dios derrame abundante gracia y bendición. Entonces tenemos que hacer todos, una actitud de verdadero y sincero arrepentimiento, poniéndonos de rodillas, levantando la mano al cielo y pidiéndole al Señor misericordia, compasión, y que perdone nuestras injusticias, nuestro pecado. Y de esa manera el Señor va a limpiar y va a acomodar las cosas de una manera sabia, plena, como Él es costumbre hacerlo. Y dice más adelante, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, quien hace tales cosas cumple con todos los mandamientos.
Y nos falta, por supuesto, todavía nos falta mucho por caminar y por transitar para ir logrando plenitud en nuestro corazón. Pero es necesario que afiancemos esa relación con Cristo. Recuerden, mis queridos y amados hermanos, Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Él es un Dios vivo, auténtico, real, verdadero, y que está dispuesto a escucharnos siempre. Entonces, ¿qué esperamos para afianzarnos más? Para pulir cada día más esa amistad que Él nos brinda abierta y desinteresadamente. Ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Entonces, allí es donde está la clave. Pues entonces, si estás enfermo, si estás necesitado, clama al Señor, confía en Él, que tiene el poder. Él tiene la plenitud del poder. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. La gracia y el amor de Cristo presente. Entonces, ¿tú crees que si le pides al Señor misericordia, si le pides al Señor sanación, si le pides al Señor liberación, si le pides al Señor justicia, o lo que quieras pedirle al Señor, Él te lo va a negar? Solamente Él niega aquello que no está de acuerdo con su voluntad, por más que muchas veces las cosas sean buenas. Primero es necesario buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Entonces, el Señor te va a ir mostrando, nos va mostrando en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos va mostrando qué es lo primero que tenemos que sanar, para luego lo otro o lo demás alcanzar. Entonces, en este día, mis queridos y amados hermanos, clamemos y supliquemos al Señor misericordia, para que Él perdone nuestros pecados, porque hay muchas enfermedades que son provocadas por la desobediencia, por el pecado. No olvidemos que Adán y Eva no era que comieron la manzana y que por eso pecaron, sino que ellos desobedecieron. Y miren el costo que tuvo de la desobediencia, la muerte. Pero por gracia de Dios, en su corazón compasivo de Padre, Él nos envía a su Hijo, el postrer Adán, para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga la vida eterna. ¡Qué regalo! ¡Qué maravilloso! Entonces en este día celebremos, hermanos. Hay tantas malas noticias y tantas cosas, como comúnmente se utiliza el término, tantas pálidas en este tiempo. Añadamos alegría, añadamos esperanza, añadamos fortaleza, templanza, la virtud del Espíritu Santo para rechazar todo eso. Hagamos de nuestra vida un escudo, una protección con la gracia del Señor, para que todo eso sea repelido, rechazado. Como cuando comenzamos la misa. Levantemos, hermanos, nuestras manos, que en este día Cristo nos quiere bendecir. Que así sea. Hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a interceder, vamos a pedir con fe, con toda la fe del corazón, con esa fe genuina, pura, consecuente en Jesús. Porque lo que no podemos hacer los seres humanos, lo hace Él. Él es el Dios de lo imposible, pero es necesario creer, sin dudar, como dice el Señor. Si has pedido algo y lo has creído en lo íntimo de tu corazón, dalo por hecho, dalo por cumplido. Lo pongamos en práctica entonces.
Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre en la esperanza de nuestra total liberación y sanación. A cada intención respondemos, roguemos al Señor, para que visite su santa iglesia, le conceda la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia, roguemos al Señor. Para que bajo la protección divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. Para que con su venida cure los dolores de los enfermos, de paz y alegría a cuantos carecen de ellas y libre al mundo de toda pandemia, de todos los males. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor con fe por todos estos hermanos que se han encomendado a nuestras oraciones y están representados por sus nombres y fotografías en la sagrada mesa del altar. El Señor, que conoce a cada uno de ellos, que conoce de su corazón, obrará en la medida y en la necesidad de cada uno de ellos. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, con el poder y la unción del Espíritu Santo, te rogamos también por la intercesión de San Miguel Arcángel, nuestro santo patrono, y por San Rafael Arcángel, medicina de Dios y nuestra Madre del Cielo, para que obres con poder sobre la vida de cada uno de estos hermanos, dándoles sanación y liberación, por la potestad y autoridad que nos has conferido por nuestro ministerio. Mis queridos y amados hermanos en Cristo, reciban sanación y liberación en el nombre del Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Roguemos al Señor, para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, merezcamos llegar con sentimientos de fiesta a su gloriosa aparición al fin de los tiempos. Roguemos al Señor. También pidamos por todos los que trabajan en la salud, que están también al servicio de los hermanos, que lo hagan con amor, que lo hagan con entereza, con dedicación, con esfuerzo, con la unción y el poder del Espíritu Santo, para que cada enfermo necesitado siente ese influjo de Dios y se reconforten a pesar del dolor y del sufrimiento causado por la enfermedad. Por todos los hermanos enfermos y necesitados, también en los médicos, enfermeras, enfermeros, por los que de una o de otra manera están apoyando esta situación que nos está afligiendo. Derrama tu gracia y tu bendición, Señor, con el poder de lo alto. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confíen en la venida de tu Hijo se vean libres de todo mal. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos, mis queridos y amados hermanos, para el ofertorio. Vamos a presentar las ofrendas del pan y del vino y vamos a acompañar este momento por medio de la alabanza. Recibió Dios eterno el pan que te ofrecemos, que luego aquí comemos en este humilde altar, mediante tu palabra, trueca su sangre en vino, en su cuerpo divino, el pan que se ofreció, en su cuerpo divino, el pan que se
en su cuerpo divino el pan que se ofreció. Lávame, Señor, de todo mi delito y purifícame de todo mi pecado. Queridos y amados hermanos, oremos fervorosamente para que este sacrificio que es de todos nosotros sea aceptable y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En estos dones que te presentamos, Señor, tú ofreces al género humano el alimento para esta vida y el sacramento de una vida nueva. Haz que nunca nos falte el sustento del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Que así sea. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo. En verdad, es digno y justo, Señor, darte gracias, nuestro Dios, en verdad, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unido a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la preciosísima sangre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. De la misma manera, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote nuevamente gracias, Padre, te bendijo con la plegaria de bendición y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Señor mío y Dios mío, por tu preciosísima sangre, misericordia, Señor. Preciosa sangre
sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, que nos limpia de todo mal. Que tu sangre preciosa, Señor, nos purifique de todo pecado y sea manto de protección contra todas las insidias y acechanzas del maligno. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, con su querido y casto esposo San José, con los santos